Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que estén bien. Les quería contar algo antes de empezar con la charla de hoy. Eh, Hoy falleció Thich Nhat Hanh. Quizás ustedes no saben quién es, algunos de ustedes y otros sí. Thich Nhat Hanh fue un maestro zen vietnamita que tuvo un montón de influencia durante el siglo XX, tenía 95 años. Él llevó parte de las enseñanzas budistas a Francia, donde fundó lo que se llamaba Plum Village, que era un monasterio para monjes y monjas. Eh, Fue un hombre que siempre abogó por la paz, desde un lugar de ejemplo, no desde un lugar solo del discurso. Para contarles una anécdota de él, él como vietnamita ya era monje cuando fue la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, y durante la invasión norteamericana en Vietnam, él tuvo una anécdota muy difícil porque él estaba con sus compañeros monjes y cayó un escuadrón norteamericano, y el escuadrón norteamericano hacía varios días que estaba perdido en la selva y no tenían alimento. Entonces, no entendían, creo que el vietnamita y creo que uno de los soldados norteamericanos mata a uno de los amigos de Thich Nhat Hanh, creo que fue un amigo, era un amigo de toda la vida, para arrebatarle la comida, y Thich Nhat Hanh, digamos, los monjes se lo ofrecían. Eh, Nada, muchos años compartiendo la vida con este monje, imagínense la situación y una persona que está invadiendo tu país lo asesina delante tuyo. Eh, Fue un hombre que nunca consideró que la manera de luchar contra los norteamericanos era con las armas, inclusive ante semejante atrocidad. Escribió muchos libros maravillosos. eh, Camino Viejo, Nubes Blancas, si ustedes tienen la posibilidad de leerlo, se los recomiendo. Es un libro precioso, es una vida novelada del Buda. Está basada en los suttas, o sea, en los nikayas, que son los que leemos nosotros, y los agamas, que son las versiones chinas del Canon Pali. Estaba muy enfermo ya, había tenido creo que un derrame cerebral hace unos 5 años, y bueno, finalmente murió. Eh, Nada, quería simplemente decir esas palabras. Fue un maestro que practicó mucho y bueno, según cuentan, fue una persona que obtuvo, no estoy seguro si todos los grados de santidad, pero algunos sí. Eh, Así que bueno, vamos a empezar a leer los suttas que estuvimos eligiendo para hoy. Eh, de alguna manera, eh, como esto yo me enteré hoy, de que había muerto, tiene mucha relación con lo que vamos a leer ahora en cuanto a los sermones, que tiene que ver con el karma, que tiene que ver con el cultivo de la mente, con el cultivo de la conducta, con comprender el origen dependiente, y tiene mucho sentido. Eh, Thich Nhat Hanh era un hombre muy calmo, muy tranquilo, muy sonriente, ¿sí? Yo no lo conozco, no conocí su abordaje, hacía mucho hincapié sobre todo en la meditación de la respiración, pero era un hombre muy abierto, según tengo yo entendido, hasta donde yo conocí desde afuera, ¿no? Obviamente, en mi opinión. Bueno, entonces hoy también empezamos el retiro de 10 días, el retiro virtual. Estoy muy contento de que 4 de ustedes lo puedan hacer.
Y vamos a empezar a leer estos suttas, que, bueno, es una buena introducción para empezar el retiro, y los que no hacen el retiro, para llevarse algo para la reflexión, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a leer es el Anguttara Nikaya número 4, de la colección 4, el número 235, que es el primer discurso entre las reglas de entrenamiento. Y dice así: monjes, existen 4 clases de karma, que han sido karma, es karma en Pali, ¿sí? Karma es en sánscrito, karma es en Pali, que han sido descubiertas, conocidas y comprendidas por mí. ¿Y cuáles son esas 4? He aquí que está el karma oscuro con el resultado oscuro, el karma brillante con el resultado brillante, el karma oscuro y brillante con el resultado oscuro y brillante, el karma ni oscuro ni brillante con el resultado ni oscuro ni brillante, que conduce a la destrucción del karma. Estas son, monjes, las 4 clases de karma que han sido descubiertas, conocidas y comprendidas por mí. ¿Y en qué consiste, monjes, el karma oscuro con el resultado oscuro? He aquí que alguien que destruye la vida, toma lo que no le ha sido dado, se involucra en la conducta sexual ilícita, miente y se complace en el licor y vino y otros embriagantes, que son la base de la negligencia. Este se llama el karma oscuro con el resultado oscuro, ¿sí? Bueno, es bastante claro lo que dice acá, tiene que ver con los preceptos, y lo que está diciendo Buda acá es que depende cómo nosotros nos comportemos en la vida, digamos, destruyendo vida, o robando, o engañando con nuestra vida sexual, o haciendo daño, mintiendo, ¿sí? O embriagándonos, o tomando intoxicantes. Lo más probable es que nuestra mente, a cualquiera de estos actos, entre en conflicto, y por lo tanto, el resultado de nuestras intenciones, debido a que nuestras intenciones son dañinas para nosotros mismos y para los demás, el fruto de esas intenciones van a ser tener ese resultado. Eventualmente, puede ser que inicialmente, por ejemplo, uno mienta y se escape o se evada de una situación, creyendo que esa mentira evita un conflicto, pero luego, en algún momento, ese karma da fruto y nos encontramos de frente con la mentira y toda la bola de nieve que se hace. Con esto lo que les quiero decir es que, más allá de se trata de condenar la conducta, sino de darnos cuenta cómo en la raíz de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que son nuestras intenciones, radica lo que después se va a manifestar verbalmente, físicamente o corporalmente, con lo que hagamos, y mentalmente. Y la intención es el inicio del karma. Entonces, es extremadamente importante que uno comprenda que las intenciones son las que luego dan a luz a las acciones, y eso es después el fruto que recogemos. También podemos ver que una mente sin conflictos, en ese sentido una mente transparente o consecuente, donde lo que yo tengo, lo que yo intento, tengo la intención, es lo que después hago, más allá de qué resultado, si eso es favorable o no para mí, sino que continúa esa intención sana, produce una mente más liviana, más flexible, menos apegada a todo, porque es muy fácil soltar, porque no hay conflicto.
Y esto también es otra forma de verlo, no solamente desde un punto de vista de la conducta, sino que después cuando nos sentamos a meditar, nuestra mente está más calma naturalmente. Y está más calma porque hay menos conflicto, porque justamente no hay estos dobleces, esta cosa de tengo una intención y actúo diferente. A veces también esto se manifiesta con cosas que no necesariamente rompen los preceptos, pero que son igualmente conflictivas. Por ejemplo, cuando uno actúa bajo la influencia del miedo, cuando uno confunde miedo con precaución, cuando uno actúa bajo la influencia de los celos, del enojo, de cualquier emoción negativa, los resultados mentales, verbales y físicos de esa eh, intención van a ser negativos. Ahí es donde es tan importante las 6 R's para poder abandonar ese estado obstructivo, entender que ese estado de miedo, por ejemplo, o de enojo, surge porque hay condiciones para que eso pase, y lo que yo tengo que entender es que hay condiciones. Y esas condiciones no puedo intentar controlarlas. Cada vez que yo intento controlar las condiciones, estoy intentando controlar lo que siento. Y eso es de por sí una fantasía. Lo que siento es lo que siento. Tengo que entender que eso es un proceso impersonal. Tengo que dejarlo ser, soltarlo, relajarme, sonreír y regresar con una mente liviana y alegre a la tarea que estoy haciendo. Esto significa que voy a poder ver, cuando haga este proceso de las 6 R's, voy a poder ver que un obstáculo, como el miedo, el enojo, los celos, la preocupación, la duda o lo que fuera, es también un proceso impersonal que en algún momento, si yo aplico las 6 R's y relajo, dejo de alimentar ese miedo, esos celos, ese obstáculo, el que fuera, y me permito observar eso como proceso. Y no como algo personal. Esto es muy importante que lo comprendamos. Muy importante, digo, también en relación al retiro, porque saben que los primeros días del retiro, por lo menos mañana o por ahí en parte del día tercero, y quizás hoy un poco, la mente va a ser, al meditar mucho tiempo, va a empezar a descontaminarse. Para descontaminarse, larga los pensamientos. Como uno frena, le da la oportunidad a la mente a que surjan todas esas inquietudes. Es absolutamente natural y algo muy sano que pase. Es muy sano que uno se siente y que esos pensamientos, esas obstrucciones surjan, ¿no? Se manifiesten en la mente y que uno les haga 6 R y las deje ir. Entonces, cuando nosotros tengamos la entrevista mañana, no quiero ni escuchar que me digan, ay, estoy meditando mal, tengo un montón de pensamientos. No, porque tu vida es así y lo natural es que se manifiesten todas tus emociones, todos tus pensamientos, todas tus actividades mentales negativas, se manifiesten porque estás dándole el espacio al sentarte tanto tiempo para que eso surja y le hagas 6 R's. Como les suele ocurrir a la mayoría de ustedes que tienen experiencia en retiro, van a ver que ya en el tercer y cuarto días la cantidad de distracciones es el 80% menor. Ya van a pasar a otra frecuencia. Entonces ustedes esto lo tienen que entender desde ahora y ser muy pacientes y amorosos y nada exigentes con la práctica, ni porque la exigencia de que la meditación es como no es, bueno, cuando ustedes me vengan con eso, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes meditaron 3 horas todos los días del último retiro ahora? No. Entonces no hay queja. Si ustedes meditan 3 horas, 4, todos los días, no les va a pasar eso en el retiro. No les va a pasar, porque su nivel de entrenamiento es muy alto. Si ustedes no hacen eso,
¿sí? Van a tener una actividad que va a surgir. ¿Sí? Entonces, por favor, no hagamos, les pido de rodillas, que no hagamos fantasías, ¿está bien? No creemos, no es magia esto. No es que yo mañana por arte de magia no voy a tener más distracciones. Las voy a tener. El asunto es qué hago con ellas. No tratar de que no haya, ¿sí? Si ustedes quieren ser una persona noble, es decir, de sotapana para arriba, se tienen que comportar como uno. Y eso implica abrir la mente hasta el punto de que no les moleste las distracciones y que las entiendan como nada más que un proceso. ¿Sí? ¿En qué consiste, monjes, el Kama brillante con el resultado brillante? Aquí alguien que se abstiene de destruir la vida, se abstiene de tomar lo que no le ha sido dado, se abstiene de involucrarse en la conducta sexual ilícita, se abstiene de mentir y se abstiene de complacerse en el licor, vino y otros embriagantes que son la base de la negligencia. Este se llama el Kama brillante con el resultado brillante. ¿Sí? Lo que vemos acá es alguien que cumple los preceptos y que eventualmente, debido a que cumple los preceptos, probablemente tenga un renacimiento afortunado en un reino celestial. ¿Sí? O como humano, renazca muy sano, renazca en una posición ventajosa, renazca con muchas facilidades. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, independientemente del futuro o del pasado, sin entrar en esto de los renacimientos, es que cuando yo actúo de esta manera me siento bien en el presente, que es el único momento donde podemos vivir. Yo no puedo vivir en el pasado, no puedo vivir en el futuro. Vivo solo en ese instante. ¿Está bien? ¿Y en qué consiste, monjes, el Kama oscuro y el brillante con el resultado oscuro y brillante? He aquí alguien que realiza las actividades volitivas corporales tanto aflictivas como no aflictivas. Las actividades volitivas verbales tanto aflictivas como no aflictivas. Las actividades volitivas mentales tanto aflictivas como no aflictivas. Como consecuencia renace en un mundo que es tanto aflictivo como no aflictivo. Cuando ya ha renacido en aquel mundo le toca experimentar los contactos tanto afligidos como no afligidos. Experimentando contactos tanto afligidos como no afligidos, tiene sensaciones tanto afligidas como no afligidas. Mezclados el placer y la pena, tal como sucede en algunos casos de seres humanos y algunos devas de los mundos inferiores. Este se llama el Kama oscuro y brillante con el resultado oscuro y brillante. ¿Sí? Entonces nos vamos dando cuenta por qué nacimos donde nacimos. ¿Está bien? Somos un poco y un poco los seres humanos. ¿Y en qué consiste el Kama ni oscuro ni brillante con el resultado ni oscuro ni brillante que conduce a la destrucción del Kama? La abolición de abandonar la clase de Kama oscuro con resultado oscuro, la abolición de abandonar, o sea, la intención, ¿sí? De abandonar la clase de Kama brillante con resultado brillante, la intención de abandonar la clase de Kama oscuro y brillante con resultado oscuro y brillante. Este se llama el Kama oscuro ni brillante que conduce a la destrucción del Kama. Estas son, monjes, las 4 clases de Kama que han sido descubiertas y conocidas y comprendidas por mí. Entonces lo que estamos hablando en el 4 es el camino supramundano. ¿Está bien? El camino supramundano es justamente extinguir las condiciones para que no haya renacimientos futuros. A medida que uno va experimentando los diferentes estados de santidad, se va reduciendo debido a que se cortan las cadenas, se va reduciendo este devenir en otras vidas. Se va agotando todo ese karma. Entonces, cuando uno entra en la corriente, solo tendría como máximo 7 renacimientos. Y eso es muy aliviador en el sentido de que uno encuentra justamente el que entra en la corriente, el Sotapanna es el que entra en la corriente que está en la corriente del Nirvana.
inevitablemente, como máximo, en 7 vidas, él alcanzará la liberación completa. Entonces, primero, muchas veces nosotros comenzamos, debido a que sufrimos, debido a nuestra propia ignorancia, cometemos actos que son dañinos para nosotros y para otros. Y sufrimos. Y empezamos una práctica espiritual. Cuando vamos comprendiendo que a través de esa práctica nos vamos sintiendo mejor, vamos comprendiendo también que el seguir los preceptos con el corazón, no como obligación, trae más tranquilidad, trae más paz, trae más alegría, y eso trae también otro tipo de acción, de karma. ¿Sí? Y eso finalmente nos va a conducir, si tenemos perseverancia, y si hacemos una gran cantidad de esfuerzo, no fuerza, sino esfuerzo en el buen sentido, si cultivamos nuestra alegría y nuestra viviandad, y seriamente meditamos, al camino supramundano. ¿Sí? Bien, voy a leer ahora también del Anguttara Nikaya, del número 5, la colección 5, el Sutta 57, que son temas para la reflexión. Existen estas 5 clases de realidades en las que uno debería reflexionar a menudo, ya sea mujer, hombre, laico o monje. ¿Y cuáles son esas 5? Estoy sujeto al envejecimiento, no estoy más allá del envejecimiento. Esta es la primera realidad en la que uno debería reflexionar a menudo, ya sea hombre, mujer, laico o monje. También estoy sujeto a enfermedad, no estoy más allá de la enfermedad. Estoy sujeto a la muerte, no estoy más allá de la muerte. Todo lo que me resulta querido y atractivo cambiará y desaparecerá. Soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones, ligado a mis acciones y tengo a mis acciones como juez. Haga lo que haga para bien o para mal, hacia eso me precipitaré como heredero. ¿Sí? Fíjense qué interesante esta última sentencia. Me gustaría leerla de vuelta. Soy dueño de mis acciones, soy el heredero de mis acciones, es decir, que voy a recibir las acciones de mis intenciones, los frutos. Nacido de mis acciones, ligado a mis acciones y tengo mis acciones como juez. Nadie te juzga, son tus acciones las que te juzgan. Haga lo que haga para bien o para mal, hacia eso me precipitaré como heredero. ¿Sí? Voy acá a explayarme un poquito. Les pido que presten mucha atención porque lo que voy a decir es muy profundo, tiene mucho que ver con el retiro, pero para las dos que no van a hacer el retiro y que están mirando, les va a venir muy bien. ¿Sí? Así que presten atención. Cuando Buda habla de esto, está hablando de algo que es la realidad más profunda a la que nos podemos encontrar. Nosotros tenemos un karma que se manifiesta a través de las intenciones o de los sankaras. Los sankaras son las preparaciones mentales, ¿sí? O las formaciones mentales. Esas formaciones mentales que las podemos observar con muchísimo detenimiento y abandonar de una manera muy sencilla, sobre todo en el séptimo y octavo yana, son las que van a dar origen a nuestra conciencias, ¿sí? Son las que van a dar origen a la mentalidad y la materialidad. Son las que van a dar el origen a nuestras 6 bases de los sentidos. Finalmente, va a dar origen a nuestro contacto.
a través del contacto, nosotros tenemos una sensación, pero esa sensación está condicionada por las 6 bases, por la mentalidad, la materialidad, por la conciencia y por las formaciones mentales. ¿Sí? Todo eso es el pasado nuestro. ¿Qué significa esto en el concreto? Que cuando nosotros, 7 personas ahora que estamos acá, vemos el color rojo y tomamos contacto con el color rojo, ninguno de los 7 ve el mismo rojo. ¿Por qué no vemos el mismo rojo? Debido a que nuestro karma es diferente. Es decir, nuestras preparaciones mentales son diferentes, nuestra conciencia es diferente, nuestra mentalidad y materialidad es diferente, y las 6 puertas de los sentidos es diferente. Algunos tenemos los ojos, por ejemplo, que necesitamos anteojos, otros no. Algunos frente al rojo nos sentimos alegres, pasionales, con miedo. Entonces la realidad que estamos viendo en el presente está absolutamente condicionada por el pasado. ¿Cuál es el punto de inflexión? Nuestro contacto. Nosotros hacemos contacto y tenemos una sensación. Depende lo que hagamos con esa sensación en el presente, va a determinar cómo vivamos el futuro. Cuando digo el futuro, digo los 3 segundos siguientes, los 3 días siguientes, o los 3 años siguientes, o las 3 vidas siguientes, o las 3000 vidas, lo que fuera. Entonces, una vez que nosotros llegamos a la sensación, contacto, sensación, entramos en el presente de una manera muy veloz. Lo que hagamos con el presente, en ese sentido, a raíz de la sensación, surge la avidez. Y cuando surge la avidez, que es cuando la mente se contrae, y que es cuando la mente empieza a construir, ya a partir de la sensación construye la dualidad, sensación agradable o sensación desagradable, o sensación neutra, pero vamos ahora a explicarlo como agradable y desagradable. La mente empieza a construir el me gusta y no me gusta. ¿Qué es ese me gusta y no me gusta? Eso está condicionado por nuestro pasado. Si voy a dar un ejemplo muy burdo, si a mí en el pasado, cada vez que yo hacía una travesura, mi mamá me pegaba con un zapato rojo, lo más probable es que yo con el rojo por ahí tenga algo. ¿Sí? Entonces yo veo un zapato rojo en el presente y mi mente va a reaccionar. Pero eso es una condición en un flujo que vino desde la infancia o inclusive más atrás. Lo que yo haga en ese momento con esa sensación de no me gusta, por ejemplo, si yo aplico las 6 R's, al quitarle la avidez, al quitarle el nutrimento, el alimento a esa sensación desagradable, ese condicionamiento pierde fuerza. Lo que puede hacer es que vuelva a surgir en el futuro, quizás más suave, con una emoción más suave, y más suave, y más suave. Y en algún momento yo puedo ver un zapato rojo, y mi vivencia de ver un zapato rojo no es la misma 2 años después de practicar meditación que 2 años antes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice algo recontra claro. Que no somos los mismos nunca. Que estamos cambiando siempre. Que no existe una persona. No hay personas. En un chasquido hay miles y miles de cientos de miles de pulsos de conciencia surgiendo y cesando, surgiendo y cesando. Ese es el movimiento que existe. No hay una persona. No hay un yo. El yo surge porque no vemos esa condición.
impersonal e impermanente. Entonces nos aferramos a esta idea de que somos continuos. Cuando uno insiste en la meditación, sentate más tiempo, sentate más tiempo. Si venís cómoda, no te levantes. ¿Podés sentar 1 hora y media? Sentá 1 hora y media. ¿Podés sentar 2? Sentá 2, 3. Es porque cuanto más se calma la mente, más oportunidad tenemos de ver este proceso de surgir y cesar. De ver este proceso de que somos el origen dependiente. El origen dependiente es algo que existe, que está en el universo condicionado y que se necesita un Buda para descubrirlo, redescubrirlo. No lo inventa el Buda solamente lo ve, luego lo enseña. Es a través de ese origen dependiente que vemos todo como un proceso y no como un alma eterna, no como una figura de yo inamovible. Y esto es una realidad muy profunda, porque lo que termina siendo, lo que terminamos siendo en definitiva, somos un montón de pulsos de acciones, pulsos, acción, acción, acción. Somos solo acción, modificándonos todo el tiempo. No hay dos momentos iguales, porque el karma se modifica todo el tiempo. Es solo una idea fantasiosa de que los resultados son iguales. Y esto tiene consecuencias muy profundas en nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, nosotros creemos que la ciencia explica la realidad, pero la ciencia utiliza el método científico que se basa en la repetición. Solamente algo es científico cuando es repetible. Si no es repetible, no es científico. Pero la realidad más profunda es que nada se repite. ¿Esto hace que la ciencia esté equivocada o esté mal? No. Esto hace que uno pueda tomar independencia inclusive de la ciencia. Y tomar aquellas cosas que pueden ser útiles, pero no tomar la ciencia como una nueva religión, que es algo que alguien te dice y vos, sin comprobarlo, lo tomás como verdadero. Esto también sirve cuando alguien nos dice algo como una verdad impuesta. Sea esto la televisión, sea esto un político, un médico, un amigo, mi marido, mis hijos. ¿Se entiende lo que digo? Le damos un poder a veces al afuera, sin comprobar, un maestro, sin comprobar por nosotros mismos si eso es así. Entonces, cuando uno lee esto, soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones, ligado a mis acciones, es decir, que soy solo acción y tengo a mis acciones como juez, es lo que hago es como me siento. Como actúe es como me voy a sentir. No importa si yo tengo razón con respecto a un asunto o no. A veces la razón trae mucho más dolor y sufrimiento porque tiene detrás el orgullo que simplemente la comprensión de por qué pasa lo que pasa, no en el sentido de por qué, sino en el sentido de ver la causa. ¿Qué tiene de maravilloso esto? Porque yo le digo esto y por ahí a ustedes les da un miedo. Si yo soy un montón de acciones, ¿dónde estoy? Tiene algo maravilloso que es que uno puede abandonar que detrás de todas esas identificaciones existe una gigantesca carga de sufrimiento. Cada vez que yo me identifiqué con una opinión, cada vez que yo me identifiqué
con un sentimiento, con una formación mental. El sufrimiento estaba ahí. ¿Me haya dado cuenta o no? Entonces hay una vía realmente de escape de todo eso. Para comprender que todos los fenómenos del universo son condicionados, todos, absolutamente todos. No hay ninguno que no lo sea. Todo es impersonal, todos son acciones. Una estrella, un planeta, una lagartija, todo es eso. Y todo cesa eventualmente, para luego renacer en otra forma por su karma, por sus acciones previas. Si yo me enojo con alguien y discuto con esa persona, en el presente, en el futuro inmediato, voy a seguir recogiendo el fruto de ese enojo. O sea que es miserable el presente y es miserable el futuro inmediato. A veces no tan inmediato. Lo que hace que uno tenga que estar como... ¿Entienden ahora por qué Buda es tan insistente con la atención y la ecuanimidad? Porque las acciones hay que tenerlas, verlas, ver las acciones, no las personas, las acciones. Si uno ve las acciones, en vez de mirar a la persona, y ve las acciones, puede empezar a ver en el otro, en uno mismo, que hay causas detrás de esas acciones. Y eso lo va a llevar a uno a una comprensión mucho más profunda de la otra persona, entre comillas. Pero solemos estar apegados a la persona, a lo que sentimos por la persona. Entonces no vemos las acciones. Vemos una persona actuando, haciéndonos daño. O vemos a nosotros mismos apegados a nuestros seres queridos, en vez de amarlos. Y esto es algo muy profundo. Porque amar a una persona es cada vez darle más libertad. ¿Libertad de qué? De mi propia avidez y apego. Y de mi propia tendencia emocional habitual. Haga lo que haga, para bien o para mal, hacia eso me precipitaré como heredero. Miren las palabras. Me precipitaré. ¡Atajame! Les voy a leer ahora el final de este sutta, que dice así. Un noble discípulo considera esto. No soy el único que es dueño de sus acciones, heredero de sus acciones, nacido de sus acciones, ligado a sus acciones y tiene sus acciones como juez. Quien haga lo que haga, para bien o para mal, hacia eso se precipitará como heredero. Siempre que haya seres del pasado y del futuro que desaparecen y vuelven a aparecer, todos los seres son dueños de sus acciones, herederos de sus acciones, nacidos de sus acciones, ligados a sus acciones y tienen a sus acciones como juez. Es interesante esto, ¿no? Porque muchas veces la culpa es yo lastimé a la otra persona. Cosa que puede ser que desde mi intención yo haya tenido la intención, a veces no reconocida, de hacer daño. Pero ahí es donde el karma se mezcla. Y la otra persona también se enganchó en eso. Y ninguna de las dos personas en ese momento vio con sabiduría. Se lo tomó personal. Por eso hay conflicto.
Cuando reflexiona a menudo sobre esto, surgen los factores del camino. Y él se adhiere a ese camino, lo desarrolla, lo cultiva. Cuando se adhiere a ese camino, lo desarrolla y lo cultiva, los obstáculos se abandonan y las obsesiones se destruyen. O sea que cuando vemos este proceso impersonal condicionado que surge y cesa, lo que se termina es la obsesión. ¿Qué es la obsesión? El ego. El ego queriendo imponer todo el tiempo su opinión a todo lo que pasa. Sujeto al nacimiento, sujeto al envejecimiento, sujeto a la muerte, la gente normal y corriente repudia a aquellos que padecen de aquello a lo que están sujetos. O sea, la gente común rechaza lo que vive, como si no tuviera ninguna responsabilidad por su presente. Es decir, se victimiza. Fíjense que esto está muy metido en la mente humana. Cuando vive algo malo, se lamenta. Si se lamenta, es que se está justificando. Y esa justificación es, de alguna forma, una resistencia y una aversión, creyendo que no debería estar viviendo lo que estoy viviendo. Pero ¿quién llegó ahí? ¿Quién tomó la decisión que tomó? Ahí es donde uno tiene que ver que la única cosa que enseña el Buda, afortunadamente y lamentablemente, es la responsabilidad. Si yo tuve esta situación incómoda y alguien la produjo, ¿quién tomó la decisión de seguir adelante con la opinión, con la intención, con la acción verbal, con la acción física? Y uno. Y si yo repudiase a los seres sujetos a estas cosas, no sería apropiado para mí vivir como ellos viven. Como yo mantuve esta actitud conociendo el Dhamma, con estas traducciones raras, sin parafernalia, superé toda embriaguez de salud, de juventud y de vida, como aquel que ve el renunciamiento como un descanso. Por mí, la energía surgió, la liberación fue claramente vista, ahora no hay una razón para que participe de los placeres sensuales, habiendo seguido la vida santa no volveré. ¿Sí? Es el poema que recita el Buda. Entonces observen una cosa acá, ¿no? Que lo que está justamente diciendo es que está hablando de esto de vuelta, de esta misma sentencia que es tan interesante, que tengo mis acciones como juez. ¿No se quieren sentir mal en el futuro? Guardémonos el orgullo. Guardémonos ese deseo ávido de querer tener razón. Abandonemos esta idea continua de justificar y explicar autocompasivamente por qué sentimos lo que sentimos o por qué actuamos en relación a lo que sentimos. No perdamos tiempo. El presente es el regalo. Trabajamos con eso. Y eso es lo que hace un meditador. Trabaja con su presente en la meditación y en la vida cotidiana. Es lo que hay. ¿Por qué? Porque es lo que hice en el pasado. Así de sencillo. Ah, no me gusta. Ok. Si no te gusta y lo tenés claro, no lo repitas. Ah, otra vez hice lo mismo. ¿Se te olvidó? Pero habías dicho que no te gustaba. Ah, pero me olvidé. Bueno, hay que trabajar la memoria entonces. Hay que recordar qué es lo sano y qué es lo que no es sano. Pero en el momento del conflicto nos olvidamos. Porque el yo acapara todo. La idea de defender lo que yo pienso, de defender mis principios, es muy poderosa. Entonces, en la puerta de un retiro, que es una fantástica oportunidad que ustedes están dando a ustedes mismos para poder hacer el esfuerzo, como dicen los sutras. Van a hacer un esfuerzo ahora, van a sentar de 6 horas para arriba. Por ahí sienten 8 horas, por ahí sienten 10 horas, por ahí sienten 12 horas, o como le dije a Santiago, por ahí sienten 24 horas.
No sé. No se olviden de que ese esfuerzo está siempre basado en una sonrisa, en una alegría, en el deseo liviano y alegre de cesar el sufrimiento. Pero para poder cesar el sufrimiento tengo que permitirme abandonar los puntos de vista, abandonar inclusive aquellos puntos de vista de por qué creo que me pasa lo que me pasa. No somos más que esos pulsos, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando. E inclusive, todas las decisiones que tomamos, ¿saben quién las toma? Desde el punto más profundo del que estoy hablando. ¿Quién toma la decisión? Si no hay nadie para tomarla, ¿quién la toma? A ver, contéstenme, abran el micrófono y contéstenme. Nuestro karma, nuestro pasado, lo que hicimos en el pasado. ¿Sí? Esos mismos pulsos, son esas mismas reacciones, ¿no? No, la misma decisión. Es la misma acción de decidir la que decide. Condicionada. La acción misma, ajá. El mismo pulso, ese mismo pulso de la acción misma. Condicionada por el karma pasado. Sin embargo, esa elección, cada vez que hacemos 6R, cambia. Y vemos qué complejo que es el entramado del karma. ¿Vieron? Qué complejo. Ahora, cuando vos hablabas de la materialidad que tiene atención, intención, bueno, viste los 5, que Maru lo describía bárbaro, a mí ahí se me escapa, porque hasta me lo dibujé con los dedos y después se ve que no termino de entender. Esa parte de esa materialidad, que sería la que después también termina en esa acción, ¿no? Yo, por ejemplo, me miro, perdón, a ver, sí. Nosotros tenemos mentalidad y materialidad. Tenemos Sí. 5 agregados. Olvídate de la materialidad, ¿sí? Tenemos 5 agregados. Formación Sí. corporal, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Esos 5 agregados, se llaman 5 agregados del apego, o los podés encontrar como 5 agregados de la nada, surgen y cesan todo el tiempo, momento a momento, están en continuo flujo. ¿Sí? Están condicionados por el pasado, por el karma pasado. Y depende cuál sea nuestra acción, va a estar condicionado en el presente, va a estar condicionado en el futuro. La intuición, La que en uno... es parte de una formación mental. ¿Sí? Solamente que cuando nosotros hablamos de los 5 agregados, no estamos hablando de algo malo o bueno. Estamos hablando de algo que son la forma que toma para poder vivir en el samsara. Entonces vos tenés una forma material porque a través de tus 5 sentidos vos experimentás el samsara. Pero necesitas de la sensación, necesitas de la percepción, necesitas de tus formaciones mentales y de tu conciencia para completar esa experiencia, esa vida. Todo eso es parte del samsara. Es una expresión que depende en qué plano estás, esos agregados son diferentes. Cuanto más bajo es el reino, hay formas más densas. O sea que esos 5 agregados depende, ahora entiendo más. Un dios o un deva va a tener un cuerpo mucho más
liviano, mucho más grande, mucho más sano, no va a sufrir enfermedades, tiene otras facultades mentales y su vida es mucho más larga, debido a las condiciones pasadas. Está bien. El plano medio, que se le llama el plano medio, es el plano humano, que tiene Y cua- un Ujú. sufrimiento, un poco bastante, que puede ir de un poco a mucho, y también la alegría. ¿Sí? Sí, gracias, sí, porque si no tengo más cosas, pero las voy decantando y después te las pregunto concreto. Bien, gracias. Entonces, yo lo que quiero es que reconozcan ahora este esfuerzo que van a hacer. Que entiendan qué importante que es la sonrisa a lo largo de todo el retiro. Tienen que tener la sonrisa plena todo el tiempo en el retiro y todo el tiempo tomarse las cosas con mucho humor. Entonces vemos que algo maravilloso que es justamente que a través de nuestras acciones pasadas hemos llegado a esta oportunidad. Dentro del budismo se dice que algo bueno habremos hecho para vivir en la época de un Buda. Y estamos en una época búdica, no estamos tan lejos de la muerte del Buda, 2600 años. Si pensamos que un ciclo cósmico dura miles de millones de años, se pueden pasar edades enteras sin que surja un Buda. Pero tenemos el Dhamma está bastante bien, tenemos que esa enseñanza y ese Dhamma con instrucciones bastante precisas, y tenemos una muy gran oportunidad. Una gran oportunidad, no la desaprovechemos. No es un accidente que estemos escuchando esto. ¿Sí? No es un accidente. Las acciones son nuestros jueces. Estar escuchando ahora el Dhamma del Buda es algo muy bueno que habremos hecho. Estar escuchando una enseñanza que nos guía para la cesación del sufrimiento, algo bueno habremos hecho. Alguna decisión muy sana se habrá tomado para llegar a esta instancia. No se lo olviden eso. Bien, ¿tienen preguntas con respecto a lo que leí? Leí dos. La vez que viene voy a leer uno que es muy largo, es más largo. Quería simplemente hablar un poco del karma otra vez. Y el viernes que viene vamos a volver a hablar del karma, ¿sí? Como cierre del retiro, que ya va a ser el octavo día. Así que si tienen preguntas, adelante. ¿Qué pasa cuando la alegría no viene? Más allá de que yo sé que tengo que imponerme la sonrisa, pero cuando no me viene naturalmente, no me sucede durante la meditación, y pasa el tiempo y no me aparece, y yo fuerzo la sonrisa, pero Lo no que vos, sucede. lo que vos tenés que hacer en ese caso es primero evocar una imagen que te traiga una sonrisa y te traiga algo alegre. Y una vez que traes una imagen que te trae algo alegre y algo liviano y algo bastante tonto inclusive, ese es el sentimiento que vas a cultivar de amor y benevolencia. Eso es lo que te vas a irradiar o vas a irradiar en las 6 direcciones. ¿O cómo?
Es lo que vas a irradiar en las 6 direcciones. ¿Sí? Cuidado con eso, Violeta, ¿eh? Cuidado que es un mantra que te repetís demasiado, ¿eh? La sonrisa no va a venir, ¿eh? Y al día siguiente viene. Un día es un infierno y otro día es un paraíso. Y ahí hay alguien que no está prestando atención, está intentando creerse todo lo que le pasa. Ahí es donde viene esto que vos me mandaste hoy. Yo te dije, recordá lo que me estás mandando. La información no es para mí, la información es para vos. Decirte, la alegría no me viene, es decirte, no quiero que venga, yo estoy como estoy y no viene. Vos ya tenés recursos extensos para que venga. No que venga como vos querés, pero que venga. Un hilo. Ese hilo es el que se cultiva. No tiene que venir una catarata. Pero en algún momento uno tiene que entender de que si yo pretendo que venga, no viene. Viene cuando yo cedo en algo. Tengo que ceder. Alguna opinión tengo que ceder con respecto a mí mismo. Si yo no cedo alguna opinión, la alegría no va a venir, porque estoy tan convencido y no viene. Entonces agarrá y ponete un video de gente tirándose a la pileta, haciendo piruetas y cayendo de traste. Ponete un video de algo muy gracioso. Como hoy vi un chiste maravilloso. Están Batman y Robin, ¿no? Entonces Robin le dice a Batman, Batman, escúchame, el Guasón atacó otra vez Ciudad Gótica, tenemos que salir a defenderla. Y Batman dice, perfecto, agarra el Batimóvil. Entonces Robin va corriendo, se sube al Batimóvil, lo prende, y no arranca. Y prueba y no arranca, y no arranca. Y entonces se baja Robin y le dice a Batman, che, Batman, no arranca el Batimóvil. Fíjate qué pasa con la batería. Perdón, Batman, ¿qué es la herida? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es la herida? Y Batman... Eso es todo lo que necesitas, nada más. Es esa risa, una risa tonta sobre un cuento tonto. Eso es todo. Eso aliviana la mente y sobre eso, ese es el objeto de meditación. Esa sonrisa y esa cosa aliviana, de tomarse con humor y no tomarse en serio nada de lo que está pasando. La sonrisa no viene porque todo es grave, todo es terrible, todo es preocupación. ¿Y sí? Pero la que se toma en serio, la responsable de eso, sos vos, Violeta. Vos crees que toda esa carga es ver la vida, no, eso es ver un infierno. Y no actúas mejor por eso, eso justamente no es ser responsable. Si después digo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y quién está mirando todo así? ¿Quién construye ese mundo? Nosotros construimos el mundo. Es responsabilidad. Entonces, ok, me pongo y veo que es la batería. ¿Entendés lo que quiero decir? Es menos presión, es menos exigencia, es menos victimización. Tomarse las cosas con humor. En situaciones inclusive que hay un ser familiar enfermo, me lo tomo con humor. Esa persona, ¿qué necesita? ¿Humor o mi drama? ¿Cómo la voy a ayudar? ¿Preocupándome o viendo qué es lo que necesita en el momento que lo necesita? Y ese es el entrenamiento. Pero ahí es donde entran las opiniones personales. Y ahí es donde es peligroso la identificación. Y ahí es donde están útiles las 6 R's. Cuidado, no exijamos cosas que no cultivamos. Se los digo a todos. Presten mucha atención. No se puede estar viviendo en el paraíso
si yo no cultivo el paraíso, la felicidad se tiene que cultivar todo el tiempo. Es un cultivo, no es algo que me lo regala nadie. Esa es la experiencia del jhana. El jhana no te lo da nadie, te lo da tu propia entrega en la práctica, que terminás experimentando eso porque las condiciones se dan para eso, porque uno propicia esas condiciones. Relajándose, suave, sin presión, sin apretar, y la mente se aquieta y uno entra en esos estados. Pero por eso ahora, como van a hacer un retiro largo, soy tan firme. Cuidado, no empujen. Va a hacer lo que tiene que ser. Hay que divertirse en el retiro. No tratar de empujar para lograr algo. Lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir si estamos atentos. Hay que aprender a estar en la cuerda floja sonriendo. Porque necesitamos balance, un balance muy fino. Para tener un balance muy fino, hay que estar dispuesto a caerse. Una y otra vez, y levantarse, una y otra vez, y levantarse, hasta que aprendemos y encontramos. Poquito acá, poquito allá, ni poquito ni no poquito, solito. ¿Está bien? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, vamos a compartir mérito, ¿sí? Perdón, ¿podemos, yo aunque estés de retiro, puedo mandarte mensajes de acuerdo a las Sí, experiencias? sí, por supuesto. Sí. Pueden mandarme, yo lo que estoy haciendo ahora es siendo el monitor de los que van a hacer el retiro. ¿Está bien? Vamos a hacer esto, compartimos méritos, y luego quédense los que van a hacer el retiro, que charlamos un poquito. ¿Está bien? Organizar alguna. Dale. ¿Está bien? Dale. Que los que sufren. Sufren libres del sufrimiento, heroizados e intrépidos sean, todo dolor y que todos los seres tengan alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así y hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, y que por mucho tiempo proteja la dispensación del mundo. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Gracias, chao. Bien. Voy a cortar la grabación, ¿sí?